La Voz de América presenta. Entra en vigencia el decreto que limita el acceso al asilo en la frontera sur estadounidense. Es un golpe fuerte al ánimo. Migrantes rechazan la medida y en México el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el asunto migratorio es usado con propósitos electorales. Alerta por ola de calor en el sur de Estados Unidos. Temperaturas podrían marcar récords esta semana. Y el mundo celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Les contamos cómo salvan de la extinción a una especie de ave en Bolivia. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. Entraron en vigor las restricciones a la política de asilo en la frontera sur estadounidense. La orden ejecutiva que emitió el presidente Joe Biden este martes dio vía libre a las autoridades fronterizas para que cualquier persona que llegue a la frontera y no exprese temor a ser retornado a su país de origen enfrente un proceso de deportación inmediato. Jacopo Luzzi, en directo desde la Casa Blanca. ¿Cómo está funcionando este decreto, Jacopo? Nacional dijo que un promedio de 4.000 personas por día está llegando a la frontera de manera irregular. Las medidas están vigentes hasta 14 días después de que haya habido un promedio de 7 días consecutivos de menos de 1.500 encuentros entre los puertos de entrada. Recordamos que la frontera sigue abierta para el comercio y el turismo y para quienes tengan documentos migratorios vigentes y válidos. Las restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera están vigentes. Esto significa que los migrantes que crucen de manera irregular serán procesados para la deportación acelerada, a menos que expresen un temor creíble de regresar a su país como persecución o tortura. A partir de la medianoche de anoche, las personas que cruzaron ilegalmente o que llegaron a un puerto de entrada sin autorización no son elegibles para el asilo. Las personas que utilizan procesos de entrada legales como la aplicación móvil CBP One u otras vías legales no se verán afectadas por esta directriz. La frontera sigue abierta para lo que es el comercio legítimo, lo que es el tránsito normal de la frontera, la vida y lo que es el comercio, los camiones y trenes, el turismo, personas que tienen visa. Demócratas y republicanos criticaron la orden ejecutiva del presidente Biden por diferentes razones. Los demócratas porque deja vulnerables a los solicitantes de asilo y los republicanos por no haberlo hecho antes. Hoy hace 126 días Joe Biden dijo, he hecho todo lo que puedo. Se le preguntó por qué no utilizaría su amplia autoridad ejecutiva para abordar la catástrofe fronteriza que él mismo creó. Miró a las cámaras y dijo, no tengo opciones. Abogados y activistas señalan que durante su campaña, Biden prometió no cerrar la frontera para solicitantes de asilo y mantener políticas humanas, diferentes a las del expresidente Donald Trump, con el título 42 y la política Quédate en México. Hoy era un tiempo completamente sospechoso, precisamente cuando se están perfilando las elecciones. Si es una orden ejecutiva que el presidente puede firmar, ¿por qué no la firmó hace un año, hace 2 años? Según el Departamento de Seguridad Nacional, en los últimos 3 años fiscales, la mayoría de los encuentros en la frontera suroeste resultaron en deportaciones. Solo durante el año pasado deportaron a más de 750,000 personas, mucha más que en cualquier año fiscal desde 2010. Jacopo, y la noticia claramente no le ha caído nada bien a los migrantes. A esta hora muchos de ellos han sido deportados al llegar a la frontera. César Contreras tiene las reacciones desde El Paso, Texas. La verdad que sí, es bastante complicado para los que ya estamos acá, tanto para los que vienen en camino, porque hay algunos que no están enterados de la noticia. Luego de que este martes se firmara una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo para quienes crucen ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, organizaciones civiles en la frontera han mostrado su descontento. Ahora, ¿qué va a suceder? Es que los migrantes van a buscar vías alternas para llegar a los Estados Unidos, van a usar los desiertos, los canales, el río, y va a haber más muertes aquí en la frontera. La medida permitiría al gobierno cerrar la frontera de manera intermitente cada vez que el número de detenciones de indocumentados alcance las 1.500 personas. Entonces esto lo que significa para nosotros es que va a haber familias o personas que en verdad tienen un caso creíble, que tienen una situación de emergencia o están en riesgo, que no van a poder
solicitar el asilo. Esta orden ejecutiva representa un giro importante en la política de inmigración, buscando gestionar de manera más estricta el flujo migratorio y responder a los desafíos en la frontera sur. Es un golpe fuerte al ánimo y pues sobre todo a los sueños que ellos tenían de poder alcanzar llegar a los Estados Unidos. La administración Biden argumenta que esta acción es necesaria para mantener la seguridad y el orden, mientras algunos migrantes comienzan a buscar las vías legales para el asilo. No me voy a arriesgar a la puerta, no me voy a arriesgar a otros lados y va a ser más fácil para mí. Ya pues a fin de mes, Dios primero. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. México y Texas recibieron también de manera negativa la decisión. Aseguran que son los directos impactados. Laura Sepúlveda nos amplía. Cooperamos y ayudamos, dijo el presidente de México al referirse a la situación migratoria que se registra en la frontera sur de Estados Unidos, pese a que criticó la medida anunciada. Usan el asunto de Cuba, bueno, el asunto migratorio, con propósitos políticos, electorales. El gobernador de Texas, por su parte, en entrevista con Fox, insistió en que la medida no aporta nada a la crisis migratoria. No está utilizando ninguna herramienta o estrategia para evitar la inmigración ilegal. Esto pese a que múltiples organizaciones han elevado alertas por una supuesta similitud con políticas de la administración anterior, como MPP o Quedarse en México, demandadas en su momento por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, que anunció su plan de llevar esto también a los estrados. Esta medida ni siquiera permite esperar en México para una evaluación de asilo. Considero que pondrá a miles de personas en gran peligro porque serán devueltas a sus países de origen donde enfrentan peligro, o simplemente serán devueltas a México donde serán presa de los cárteles y no tendrán donde vivir. Una preocupación compartida por la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, al igual que por la Organización Internacional de Migraciones. Es crucial que cualquier medida que se adopte para gestionar la migración respete el derecho fundamental a solicitar asilo, así como a reforzar las vías seguras y regulares de migración. El presidente Biden, que no ha respondido de manera directa a estas preocupaciones, aseguró que la medida busca proteger la frontera del país, pero se comprometió a que no separará familias ni satanizará a los migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Tenemos información de último minuto. Un tribunal de apelaciones detuvo el caso de interferencia electoral que se adelanta en Georgia contra el expresidente Donald Trump. Esto mientras revisa el fallo del juez de primera instancia que permite a la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, permanecer en el caso. La orden del tribunal de apelaciones impide que el juez del Tribunal Superior del condado avance con las mociones previas al juicio, como ya se había planeado, mientras la apelación está pendiente. Si bien ya era poco probable que el caso fuera a juicio antes de las elecciones generales de noviembre, en las que Trump será el candidato republicano a la presidencia, pues esto lo hace aún más seguro. No ha llegado el verano y el calor intenso se empieza a sentir en Estados Unidos. De hecho, el jueves y el viernes serán los días más calurosos en varios estados, superando los 43 grados Celsius. Texas es uno de ellos. Fernando Mejía nos envía el reporte desde Dallas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en esta parte del estado no sorprende que las temperaturas aumenten. Lo que sorprende es el pronóstico tan elevado del Servicio Nacional de Meteorología. Y aunque lo grave, lo caliente no estará en esta zona, aquí de todos modos se están preparando. En este centro comunitario de la organización Ejército de Salvación, la mayoría de los que vienen por ayuda son personas de la tercera edad. Aquí ya se preparan para la ola de calor que se avecina. El riesgo es alto, se pueden cansar más rápido y pues como ya son personas de la tercera edad. Aquí tenemos el aire caliente y húmedo. Y aunque el Servicio Nacional de Meteorología no pronostica lo más grave en esta área, no muy lejos de aquí, al sur, zonas como Abilene, San Antonio y Bronzeville se esperan temperaturas que podrían alcanzar niveles de alto riesgo. Entonces es un balance del aire frío que está en el este y el calor en el oeste. Y aquí estamos en Texas, estamos a mitad de estos dos sistemas.
Se estima que más de 20 millones de personas de diferentes estados de la nación se verán afectados por esta ola de calor en los próximos días. Aquí en Texas las lluvias continuarán, lo que hace que las temperaturas y la humedad aumenten, por lo que el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología no es nada alentador. En un término general sí se espera un verano caliente. En el pasado, el calor extremo en esta área ha causado muchos problemas de salud, incluso muerte en algunos casos. Las autoridades recomiendan que los niños y las personas de la tercera edad son las que deben de tener más cuidado. Micaela Bueno ya sabe lo que viene próximamente. Me da como el asma, me duele la cabeza y ando de malas. Según médicos, una persona puede tener daños irreversibles de salud en cuestión de minutos si está expuesta a un intenso calor. Se recomienda los próximos días de altas temperaturas estar bien hidratado y al menor síntoma de deshidratación, dolor de cabeza o mareo buscar ayuda inmediatamente. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente y por eso resaltamos el trabajo de ambientalistas en una región de Bolivia que busca salvar de la extinción una especie de ave única en ese país. Fabiola Chambi viajó hasta El Palmar y nos trae la historia. En el departamento de Chuquisaca, en la comunidad de El Palmar, a una altitud de 2.900 metros, se puede encontrar una de las aves más preciadas de Bolivia, la paraba frente roja. Es visible solo en épocas y regiones determinadas y muy cotizada por traficantes nacionales e internacionales, por lo que se encuentra en peligro crítico de extinción. Esta especie le gusta mucho los bosques de ribera. Y lastimosamente esos bosques de ribera de río está asociado a la agricultura también, ¿no? Entonces como que está bastante cerca siempre de cultivos de la gente. Por esa es la razón de que trabajamos mucho con las comunidades locales. En Bolivia aproximadamente hay 1.200 parabas frente roja y por eso se están impulsando planes para su conservación. Hemos comenzado con un monitoreo de manera digital con una aplicación en los celulares que lo tienen implementado todos los guardaparques. Estamos aquí en la profundidad de El Palmar, donde se habilitó una caja nido en la parte superior para que la paraba frente roja pueda incrementar su población. La comunidad de El Palmar revaloriza el hábitat natural y aprovecha el janchicoco, un fruto único de estas palmeras que también son consideradas endémicas o en extinción. Antes nosotros vendíamos solamente el coquito, ¿no? El coquito de janchicoco solo existe aquí en la comunidad, pero hoy en día hemos transformado de coco a galletas. El objetivo de El Palmar es preservar la paraba frente roja e impulsar la producción de janchicoco como un producto altamente nutritivo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Cuando volvamos, buscando estrechar los lazos transatlánticos, el presidente Biden está de gira por Europa. Desde allá planea una nueva estrategia para asistir a Ucrania. Mama, ты жива? Мама, ты жива? Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположу, не предсказатель. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva
En un mundo donde la verdad es cada vez más difusa, es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Con ataques aéreos, Israel anunció este miércoles una nueva campaña militar contra Hamás en el centro de Gaza. Médicos palestinos afirmaron que la embestida había matado a decenas de personas mientras continúan las conversaciones entre mediadores estadounidenses y cataríes para intentar lograr un acuerdo que ponga fin o un cese al fuego. Según la autoridad sanitaria de Gaza, al menos 44 palestinos han muerto desde este martes en los ataques militares israelíes en el centro de la Franja de Gaza. El presidente Joe Biden aterrizó este miércoles en Francia. La visita, en la que se encontrará con otros líderes mundiales, marca el 80 aniversario del desembarco de Normandía. El informe lo tiene Ángela González. La visita de 5 días del presidente Joe Biden a Francia para conmemorar el 80º aniversario del desembarco de Normandía apunta a reforzar sus lazos transatlánticos con sus aliados europeos en medio de la crisis por la guerra en Ucrania, la más mortífera en este continente desde la Segunda Guerra Mundial. El asesor de seguridad de la Casa Blanca adelantó el itinerario del presidente. Tendrá la oportunidad el jueves de reunirse con veteranos que participaron en el desembarco del día D y también de celebrar este aniversario con otros líderes. Pronunciará un discurso sobre el contexto de la guerra en Europa hoy, los sacrificios que esos héroes y veteranos hicieron hace 80 años y nuestra obligación de continuar con su misión de luchar por la libertad. Por su parte, el vocero de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Biden discutirá con su homólogo francés el uso potencial de $300 mil millones de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Biden también se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky en el marco de esta conmemoración al margen del G7 que se celebrará en Italia la próxima semana. Conocido como el Día D por ser la operación militar más grande por agua en 1944, la batalla de Normandía fue esencial para forjar la derrota nazi por las fuerzas aliadas. El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, realizó el discurso de apertura. Saint-Lô, capital del sufrimiento, capital de la Normandía sacrificada. En el verano de 1944 murieron 13.000 civiles, desaparecidos durante esta batalla en la que se jugaba el destino del mundo. El viaje de Biden a Europa se produce en un momento clave para la OTAN y en medio de su campaña presidencial en contra de Donald Trump, quien ha amenazado con abandonar los aliados de la organización si no aumentan sus gastos de defensa si es elegido como presidente. Ángela González, Voz de América. A propósito de Ucrania, queremos llamar la atención de nuestros televidentes porque hoy La Voz de América lanza en todas sus plataformas el documental Victoria. Paula Díaz entrevistó a sus directores Jorge Agobián y Celia Mendoza, quienes nos cuentan de qué se trata. A 2 años de la invasión rusa a Ucrania, periodistas de Voz de América plasmaron en un documental historias de sobrevivientes que han esquivado los misiles y tanques para aprender a vivir en medio de un ambiente bélico. La audiencia podrá conectar con emociones como los miedos de los personajes, la incertidumbre, la tristeza, pero también celebrar las alegrías de cada uno de estos personajes en una serie de sorpresas que tiene este documental Victoria. Nuestro equipo tuvo mucho más acceso que usualmente a recursos técnicos, fotográficos, y esto nos dio la oportunidad de presentar una propuesta para hacer un documental estando en el terreno, viajando a la frontera entre Rusia y Ucrania, en la zona de Kharkov, y desde luego poder contar las historias de los ucranianos 2 años después desde una perspectiva mucho más humana, y es así como decidimos hacer Victoria. Con 1 semana y media de grabación en medio del conflicto, los periodistas lograron poner en escena los valores de la vida y la esperanza de los sobrevivientes. El conflicto en Ucrania es para muchas personas un tema difícil de comprender. Con este documental, los directores buscan acercar a la audiencia a una guerra lejana, mostrándola desde diferentes frentes. Los testimonios logrados en Victoria, además de mostrar
las consecuencias al mundo del conflicto, de la guerra local, involucra valores universales que tocan el sentido mismo de la supervivencia humana a través de la resiliencia y la esperanza. Victoria estrenó este 5 de junio y está disponible en vozdeamerica.com. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y escaneando el código QR que ve en pantalla podrán encontrar el documental completo. Y les doy un tip para cuando lo vean. Solamente sabrán la razón del nombre Victoria al final de la historia. Es corta y realmente nos da otra perspectiva de la guerra. En instantes, crisis de violencia contra mujeres. 4 países encabezan la lista con más altos índices de feminicidio en Latinoamérica. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. John Paulus, el estadounidense que mató y arrojó a la basura el cuerpo de su novia, la DJ colombiana Valentina Tres Palacios, fue condenado a 42 años de prisión. La fiscalía pedía 60 años de cárcel. Paulus fue arrestado en enero del 2023 en Panamá mientras huía de las autoridades colombianas luego de ocultar y arrojar a la basura en una maleta el cuerpo de la joven de 23 años, con quien había salido durante poco menos de un año. El hombre fue condenado por el delito de feminicidio agravado. Y justamente combatir los feminicidios sigue siendo una asignatura pendiente para América Latina. Con miles de mujeres asesinadas cada año en algunos países como Colombia, los casos cada vez aumentan más. Jair Díaz nos informa. América Latina enfrenta una grave crisis de violencia de género, con miles de mujeres asesinadas cada año. En Colombia, en lo que va de 2024, se han registrado 271 asesinatos de mujeres y según el más reciente reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Observatorio de Igualdad de Género, en 2022 se registró el mayor número de feminicidios, con 4.050 asesinatos en la región. Que las rutas de atención y de prevención a las violencias hacia las mujeres funcionen. Según este reporte, en 26 países de América Latina y el Caribe se registraron estas muertes. En un intento por reducir los casos, Colombia sancionó una ley que limita toda clase de beneficios penales para los autores de los crímenes. No existirá más burla para nuestras mujeres,
abusadas por estos atroces que se van con rebajas de penas. La CEPAL indica que los países con las tasas más altas de feminicidios por cada 100.000 mujeres fueron Honduras, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. Desde Colombia, autoridades crearon nuevas estrategias para mitigar este flagelo. La Procuraduría General de la Nación ha dispuesto el CAP Pro Mujeres para orientar a las víctimas sobre las rutas de atención de estas violencias y para hacer seguimiento a los casos. Según datos del Observatorio de Feminicidios, en Colombia, de enero a mayo de este año, el delito registró un incremento del 27% en comparación con las mismas fechas en 2023. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa se enfrenta a una nueva etapa en su guerra contra las mafias. Trasladaron el mando de las operaciones militares y policiales a Manabí con el objetivo de reducir los elevados índices de violencia. Néstor Aguilera con la información. El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa busca frenar la violencia extrema que vive la provincia costera de Manabí desde hace algunas semanas. Las ciudades de Manta y Portoviejo son el principal foco donde se concentran los crímenes que vienen dados por enfrentamientos entre bandas enemigas. Se está reforzando el patrullaje preventivo con Fuerzas Armadas y se está focalizando este patrullaje preventivo en determinadas áreas en donde se considera que se está produciendo la violencia. El fortalecimiento de las acciones de los uniformados implica también el arribo de miembros de unidades especializadas a Manabí, que se pondrán a disposición de los mandos militar y policial. He tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la Comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Según datos de la Policía Nacional, en la provincia costera se produjeron 368 muertes violentas entre el 1 de enero y el pasado 30 de mayo. En el mismo periodo, en 2023, ocurrieron 306. Esto a pesar de que en enero pasado el gobierno ecuatoriano anunció el inicio de un conflicto armado interno contra las mafias. Estamos en guerra y las guerras no son de un día, no son de una semana. Las nuevas acciones policiales y militares se producen tras el asesinato del influencer y asambleísta alterno por el movimiento Revolución Ciudadana, Cristian Nieto y su esposa, en la ciudad de Manta, mientras asistían a una función de circo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Breve pausa, volvemos con más en instantes. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com.
Cerramos desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, donde hoy se relanzó la nueva cápsula Starliner de Boeing, en lo que es el primer vuelo de prueba con tripulación en órbita de esta compañía. La expectativa es enorme porque el plan de la compañía es que Starliner se convierta en la competencia de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, que desde el 2020 ha sido el único vehículo de la NASA para enviar tripulantes a órbita desde suelo estadounidense. Starliner regresará en 8 días. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.